El doctor está aterrorizado de operar a un paciente que luce exactamente como él. Hola a todos, disfruten de estos momentos de calma mientras observan. Los Ángeles, año 2345. En la sala de operaciones del Hospital General de Los Ángeles, las luces quirúrgicas resplandecían con una intensidad cegadora sobre el rostro tenso del doctor Alexander Carter. Sobre la mesa de operaciones, un paciente en estado crítico yacía con el corazón casi detenido. Preparen la anestesia, ordenó Alexander con una voz urgente, aunque manteniendo su profesionalismo habitual. La enfermera Ama Evans, una mujer de mediana edad con más de 20 años de experiencia, reaccionó al instante. Dosis, doctor, 30 miligramos de propofol. Monitoreen el ritmo cardíaco. Tenemos que actuar rápido. Emma asintió, pero sus ojos reflejaban una preocupación profunda. Jamás había visto un caso así. Sin familia, sin identidad clara y con todos sus datos bloqueados en el sistema del hospital. Alexander no tenía tiempo para pensar en eso ahora. Se inclinó hacia adelante, aferrando el bisturí con fuerza. Pero cuando echó un vistazo a la pantalla que mostraba el expediente del paciente, se quedó paralizado. El paciente sobre la mesa tenía su mismo rostro. Cada rasgo, los ojos marrones profundos, una pequeña cicatriz en la frente, incluso las venas azuladas bajo la piel pálida, era como una imagen reflejada en un espejo. ¿Qué demonios es esto?, murmuró, sintiendo como el corazón le golpeaba con violencia el pecho. Emma frunció el ceño al notar su cambio de expresión. Doctor, ¿ocurre algo? Alexander inhaló hondo, intentando mantener la compostura. No, no es nada. Continuemos. Pero en su mente, una tormenta de preguntas se desató. ¿Cómo era posible que alguien luciera exactamente como él? ¿Por qué el ADN del paciente coincidía con el suyo? Alzó la vista hacia el doctor Stephen Parker, quien había estado a cargo de la operación antes de cederle el control. Stephen estaba de pie con los brazos cruzados, observando con una mirada críptica, como si esperara ver su reacción. «Doctor Carter, ¿hay algún problema?», preguntó con un tono que llevaba una pizca de diversión maliciosa. Alexander apretó la mandíbula. «Este paciente, ¿quién es realmente?». Stephen sonrió, como si hubiera anticipado esa pregunta. «Concéntrate en la cirugía. Un trasplante de corazón no es cosa simple». Alexander lo miró fijamente, sintiendo como una inquietud creciente se aferraba a su pecho. «Quiero saber quién es». Stephen se encogió de hombros, pero en sus ojos brilló un destello inquietante. «Alguien que no merece tu preocupación». La respuesta no hizo más que avivar las sospechas de Alexander. Después de la cirugía, volvió apresurado a su oficina, encendió la computadora y comenzó a buscar cualquier información sobre aquel paciente misterioso. Pero todo estaba cifrado. Emma entró con una taza de café en la mano. «¿Aún no has ido a casa?». «No puedo», respondió él. «Necesito saber quién es ese paciente». Ella dejó el café sobre el escritorio y cruzó los brazos. «¿Crees que esto no es una cirugía normal?». Alexander asintió. «No solo es anormal. Es completamente ilógica». Continuó tecleando comandos para forzar el acceso a los archivos. La pantalla parpadeó durante unos segundos y, finalmente, apareció algo de información básica. Nombre, suprimido. Edad, 38 años. Condición, trauma severo. Requiere trasplante de corazón. Historial médico, suprimido. Familia, ninguno. Emma observó la pantalla, desconcertada. Jamás vi un expediente médico tan completamente borrado. «Es como si alguien quisiera ocultar su verdadera identidad», murmuró Alexander, frunciendo el ceño. «Un paciente no identificado, con ADN idéntico al tuyo, y toda la información desaparecida». Emma lo miró, su voz cargada de gravedad. «¿Alguna vez pensaste qué podría ser tú?». Alexander se estremeció. «¿Qué estás diciendo?». Ella bajó la voz, casi un susurro. «No lo sé. Pero claramente, hay algo muy, muy extraño aquí». Alexander volvió a mirar la pantalla, sintiendo como una oleada de incomodidad se apoderaba de su cuerpo. Si ese hombre realmente era él, entonces, ¿quién era Alexander Carter? A la mañana siguiente, Alexander llegó al hospital con la mente aún revuelta por la noche anterior. Pero al acercarse al pabellón donde estaba el paciente, notó algo extraño. 2 hombres vestidos con trajes negros custodiaban la puerta. Alexander frunció el ceño. «¿Quiénes son ellos?».
Preguntó a Emma, que ya lo esperaba en el pasillo. No lo sé, respondió ella, también desconcertada. Aparecieron temprano esta mañana. No dijeron de dónde venían, solo que nadie debía entrar. Alexander se acercó con decisión, pero uno de los hombres levantó la mano para detenerlo. Lo siento, doctor. No puede pasar. Soy el médico responsable de este paciente. Tengo derecho a entrar. El hombre negó con la cabeza, con expresión impasible. Órdenes superiores. Nadie puede acercarse al paciente sin autorización. Alexander apretó los puños, la frustración ardiendo en su interior. ¿Órdenes de quién? Esa información no le concierne. Molesto y sin obtener respuestas, Alexander se dio media vuelta para marcharse. Pero su mente no paraba de dar vueltas. ¿Desde cuándo un paciente necesitaba vigilancia armada? Entonces, desde dentro de la habitación, una voz débil se filtró a través de la puerta cerrada. Alexander, ayúdame. Se detuvo en seco. El corazón se le paralizó. ¿Qué? Pero el hombre del traje negro lo empujó hacia atrás con firmeza. Usted no ha oído nada. Retírese. Un escalofrío recorrió la espalda de Alexander. El paciente había pronunciado su nombre. Esa misma noche, mientras Alexander preparaba sus cosas para salir del hospital, Stephen Parker apareció en la puerta de su oficina. Su voz era baja, casi una advertencia. Doctor Carter, le aconsejo que no se vuelva demasiado curioso con ese paciente. Alexander lo miró fijamente, cruzando los brazos. Entonces dígame la verdad. Stephen soltó una risa corta, seca. ¿La verdad? Hay verdades que es mejor no conocer. Ah, sí. ¿Como el hecho de que el ADN del paciente coincide con el mío? ¿Que su archivo ha sido completamente borrado? ¿Y qué acaba de decir mi nombre desde la habitación? La sonrisa de Stephen se desvaneció. Su mirada se volvió más oscura, más penetrante. Tú, realmente no sabes quién eres, ¿verdad? Alexander se quedó helado. ¿Qué dijiste? Stephen se acercó un paso, susurrando. Si yo fuera tú, no seguiría escarbando. Podrías arrepentirte. Sin decir más, dio media vuelta y se marchó por el pasillo. Alexander lo observó alejarse, sintiendo como algo oscuro y desconocido crecía dentro de él. ¿Quién era él realmente? Aquella noche no pudo dormir. Las palabras de Stephen se repetían en su mente una y otra vez. Tú realmente no sabes quién eres. Era como una cuchilla abriéndose paso en sus pensamientos. Sabía que algo no encajaba. Algo en su interior se sentía falso. Como si hubiese piezas de su historia personal que no terminaban de encajar. A la mañana siguiente, llegó al hospital más temprano de lo habitual. Pero al entrar en su oficina, se quedó paralizado. Todos los registros del paciente misterioso habían sido completamente eliminados del sistema. Corrió hacia su computadora, desesperado, y accedió a la base de datos del hospital. Tecleó el código de acceso. La pantalla mostró un mensaje frío y directo. Acceso denegado. Error 403. Alexander apretó los dientes. No puede ser. Justo en ese momento, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Emma entró apresurada, con el rostro pálido. ¿Qué pasa?, preguntó él, al ver su expresión. La enfermera jadeaba. El paciente se ha ido. Alexander se quedó inmóvil. ¿Qué? Se lo llevaron. Vi a dos hombres con trajes empujando su camilla fuera de la habitación. Cuando pregunté, solo dijeron que era una orden de arriba. Alexander se puso la bata de laboratorio de un tirón y salió corriendo por el pasillo. Pero al llegar a la habitación, estaba vacía. La cama, perfectamente hecha. No quedaba ni una sábana fuera de lugar. Ningún rastro. Como si nadie hubiese estado allí jamás. No puede ser, murmuró. Emma negó con la cabeza, impotente. Lo hicieron demasiado rápido. Es como si nunca hubiese existido. Alexander apretó los puños con rabia. No dejaré que esto termine así. Decidido a descubrir la verdad, se dirigió a la oficina de registros del hospital. Si los datos digitales habían sido borrados, tal vez quedara algún archivo en papel. Al entrar, encontró al Dr. Michael Clark, jefe del archivo, organizando unos expedientes. Dr. Carter, saludó Michael. ¿Busca algo? Necesito el archivo del paciente ingresado ayer.
El del trauma severo. Michael frunció el ceño. Ah, sí, lo recuerdo. Pero alguien vino esta mañana y se llevó todos los documentos relacionados. Alexander sintió que el estómago se le hundía. ¿Quién? No lo sé. Solo alguien con órdenes del nivel más alto del hospital. Alexander intentó mantenerse sereno. ¿Recuerda algo más de ese paciente? ¿Un nombre? ¿Una dirección? ¿Alguna pista? Michael dudó un instante. Luego bajó la voz. Me dijeron que borrara todos los datos, pero tengo la costumbre de hacer copias de seguridad. El corazón de Alexander dio un salto. ¿Aún conserva una copia? Michael miró alrededor con cautela, luego abrió un cajón y sacó una carpeta delgada. Se la entregó. Solo es una hoja. No tuve tiempo de respaldar el resto. Alexander hojeó el contenido rápidamente. Solo había un nombre escrito a mano, con prisa. Proyecto Génesis. Frunció el ceño. Proyecto Génesis. Michael asintió. No sé qué significa. Pero parece que ese paciente estaba relacionado con algo mucho más grande que un simple caso médico. Alexander apretó con fuerza el papel. Génesis, ¿qué demonios era eso? Esa noche, al regresar a casa, una lluvia de preguntas le golpeaba la mente sin descanso. Se quitó el abrigo con brusquedad, abrió una botella de whisky y se sirvió un vaso lleno, pero al tomar el primer sorbo, un dolor de cabeza desgarrador lo golpeó de pronto. Voces comenzaron a resonar en su mente. Tú realmente no sabes quién eres. Podemos coexistir. Proyecto Génesis. Fragmentos de imágenes parpadearon en su mente. Sangre, jeringas, una sala blanca e impersonal, rostros idénticos al suyo. Alexander se tambaleó, sujetándose la cabeza. No, gritó. Y entonces, su cuerpo colapsó. Todo se volvió negro. Alexander despertó al sentir una mano fría sobre su frente. Abrió los ojos lentamente. Frente a él, una mujer con bata blanca lo observaba con intensidad. Sus ojos marrones profundos reflejaban una mezcla de compasión y urgencia. «¿Estás despierto?», susurró ella con voz suave. Alexander intentó incorporarse, pero la habitación giraba a su alrededor. «¿Quién eres?», preguntó, la garganta reseca. La mujer miró alrededor con cautela antes de responder. «Claire Miller, enfermera del Hospital General de Los Ángeles». Alexander frunció el ceño. «¿Qué haces aquí?». Claire lo miró fijamente, sus labios apretados. «He venido a advertirte. Si sigues investigando, desaparecerás, como todos los que alguna vez hicieron preguntas sobre Génesis». Alexander se incorporó de golpe, el corazón latiendo con fuerza. «¿Sabes sobre Génesis?». Claire asintió lentamente. «No puedo decir mucho aquí. Pero, tengo esto». Sacó de su bolsillo una pequeña memoria USB y se la entregó. «Aquí dentro hay información que necesitas ver. Pero ten cuidado. Ellos te están vigilando». Alexander la miró, un mal presentimiento creciendo en su pecho. «¿Quiénes son ellos?». Claire respiró hondo. «El Consejo Génesis. La organización detrás de todas las cirugías de clonación humana». Alexander se congeló. «¿Qué?». Claire lo observó con una mezcla de compasión y temor. «Sé que no me crees. Pero revisa lo que hay en ese USB, y luego decide si quieres huir o seguir buscando la verdad». Alexander cerró los dedos en torno a la memoria USB. Sabía que no podía detenerse. No ahora. Esa noche, se sentó frente a su computadora, la mente todavía nublada por el caos de los últimos días. Insertó el USB. En la pantalla apareció una sola carpeta, Proyecto Génesis Ultra Secreto. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor. Abrió la carpeta. Una serie de documentos comenzaron a despegarse. Documento número 1. Nombre del proyecto, Génesis. Objetivo, reproducción humana mediante tecnología de clonación. Fundador, clasificado. Primer experimento, clasificado. Documento número 2. Sujetos de prueba. Asterisco espécimen GV001, éxito. Desaparecido. Asterisco espécimen GV002, éxito. Eliminado. Asterisco espécimen GV003, actualmente bajo control. Los ojos de Alexander se abrieron como platos. GV003. Desplazó el cursor hacia abajo. Y allí, la línea final. GV-003 igual a Alexander Carter.
Se quedó sin aliento. Su silla se deslizó bruscamente hacia atrás. Soy un clon. No podía ser. Tenía que ser un error. Una broma macabra. Intentó respirar. Pero el pánico se apoderaba de su pecho. Las palabras de Steven regresaron como un eco espectral. Tú realmente no sabes quién eres. Sus puños golpearon el escritorio con fuerza. No. No puede ser. Pero antes de que pudiera pensar más, su teléfono sonó. En la pantalla aparecía un nombre. Clyde Miller. Respondió de inmediato. ¿Clyde? La voz del otro lado sonaba frenética, entrecortada. Tienes que huir ahora mismo. Ellos saben que tienes el USB. Van por ti. Alexander se quedó sin habla. ¿Quiénes? Te matarán, Alexander. Gritó Clyde. Sal de esa casa ya. En ese instante, las luces de la casa se apagaron. Alexander corrió hacia la ventana y espió por las persianas. 2 coches negros estaban estacionados frente a su casa. De ellos bajaron 3 hombres vestidos con trajes oscuros. Uno de ellos sacó un teléfono. Estaba haciendo una llamada. Alexander no necesitaba preguntar. Estaban allí por él. Se lanzó al escritorio, arrancó el USB de la computadora y lo metió en el bolsillo. Cálmate, cálmate. Boom. Un golpe brutal retumbó en la puerta principal. Dr. Carter. Abra la puerta ahora. Alexander retrocedió, el corazón desbocado. Maldita sea. No quedaba tiempo. Corrió hacia la cocina y abrió la puerta trasera. Boom. La puerta delantera fue derribada. Alexander no pensó. Solo corrió. Los pasos pesados detrás de él eran cada vez más cercanos. Alexander, detente. Jamás. Siguió por el callejón trasero del complejo de apartamentos. El frío de la madrugada le cortaba la piel. Un disparo rompió el aire. ¡Pan! La bala le rozó el hombro. Gritó, pero no se detuvo. Un poco más adelante, la calle principal. Si podía llegar. Un coche frenó de golpe frente a él. La puerta se abrió. Dentro, Clyde al volante gritó, «Súbete ya». Alexander no lo pensó. Se lanzó dentro. Clyde pisó el acelerador a fondo. El coche arrancó justo cuando los perseguidores llegaron al lugar. Ambos jadeaban. Alexander presionaba su hombro sangrante, con los ojos muy abiertos. Clyde lo miró por el espejo retrovisor. «¿Estás bien?». Él asintió. Pero la verdad era que no. No estaba nada bien. «Clyde, ¿quién soy yo?». Su voz temblaba. «Me llamaron GV003». ¿Qué significa eso? Clyde apretó el volante. Eres uno de los experimentos más exitosos de Génesis. Un clon perfecto. Pero ellos nunca quisieron que lo supieras. Alexander negó con la cabeza, incrédulo. No. Tengo recuerdos. Tengo mi vida. Tengo. Clyde lo interrumpió con frialdad. Esos recuerdos no son tuyos. El corazón de Alexander se encogió. ¿Qué? Te los implantaron. Lo que crees que es tu infancia, tu familia, tus estudios, todo fue programado. Alexander sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Quería gritar. Quería negarlo. Pero en lo más profundo de su alma, sabía que Clyde decía la verdad. Clyde condujo en silencio durante varios minutos, el motor del coche rugiendo mientras atravesaban la ciudad hacia las afueras. Las calles se tornaban más oscuras, más solitarias, hasta que finalmente se detuvieron frente a un almacén abandonado, oculto entre fábricas en ruinas. «Baja», dijo Clyde, mirando por el retrovisor con desconfianza. Alexander, todavía aturdido, salió del coche. El hombro le ardía por la herida, pero su mente dolía aún más. ¿Un clon? ¿Una vida falsa? ¿Memorias implantadas? Entraron al almacén. La atmósfera era húmeda y fría. El olor a metal oxidado impregnaba el aire. En un rincón, una figura los esperaba bajo una bombilla titilante. «¿Quién es él?», preguntó Alexander, con la voz tensa. Clyde se adelantó. «Dr. James Mitchell, ex cirujano del Hospital General de Los Ángeles y uno de los pocos que alguna vez trabajó con los archivos originales de Génesis». James, un hombre de mirada cansada y ojeras profundas, lo observó en silencio durante unos segundos. «Así que, por fin lo sabes», dijo con un suspiro. Alexander frunció el ceño.
¿Quién eres tú realmente? James pasó una mano por su rostro, como intentando borrar años de secretos. Un fugitivo, igual que tú. Clyde interrumpió, firme. No tenemos mucho tiempo. El Consejo Génesis no se detendrá hasta tener a Alexander otra vez bajo su control. Alexander apretó los puños. No voy a dejar que me atrapen. Pero necesito saberlo todo. Toda la verdad. James asintió lentamente. Entonces prepárate, porque la verdad es más oscura de lo que imaginas. Se sentaron alrededor de una mesa vieja cubierta de polvo. El único sonido era el zumbido eléctrico de la bombilla y el lejano aullido del viento colándose por las paredes rotas. El proyecto Génesis comenzó hace más de 30 años, empezó James. Fue financiado por una coalición secreta de corporaciones tecnológicas y laboratorios genéticos. Su objetivo, lograr la clonación humana completa. Abrió un archivo antiguo, lleno de papeles amarillentos y fotografías descoloridas. Tú, Alexander, eres el producto de ese proyecto. La versión GV003. Alexander hojeó las imágenes. Fotos de un niño idéntico a él, en distintas etapas. Luego, una fotografía helada, un ser dentro de un tanque, sumergido en un líquido artificial, con tubos saliendo de su cuerpo. El aire se le atascó en los pulmones. ¿Esto soy yo? James asintió con seriedad. Los anteriores no sobrevivieron. GV001 escapó, nunca fue encontrado. GV002 fue eliminado por fallos genéticos. Tú fuiste el primero que funcionó. El primero con una psique estable, capaz de vivir como un humano real. Alexander tragó saliva. Sentía que el suelo bajo sus pies era frágil, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. ¿Y GV001? Preguntó con voz baja. Clyde se cruzó de brazos. Según los archivos, escapó del laboratorio y desapareció. Puede estar muerto o escondido. James agregó. El consejo ha gastado años buscándolo. Sin éxito, Alexander se quedó en silencio. ¿Otro clon como él, aún vivo? Clyde se acercó, la urgencia en su voz era evidente. No tenemos tiempo. El Consejo Génesis no perdona traiciones. Y ahora que tú sabes la verdad, te convertirás en su blanco principal. James se inclinó hacia adelante, mirándolo a los ojos. Estás siendo rastreado. Tus movimientos, tus comunicaciones. Todo. Siempre han tenido una forma de monitorear a sus creaciones. Alexander soltó una risa amarga. No me queda nada por perder. James negó con la cabeza. Te equivocas. Todavía tienes lo más importante, tu vida. Clyde intervino. Tenemos que desaparecer. Ahora. O perderemos cualquier oportunidad de llegar a la raíz del proyecto. Alexander apretó los dientes. ¿A dónde vamos? James deslizó una hoja con una dirección escrita a mano. Hay un lugar. Un viejo laboratorio de Génesis, clausurado hace años. Si existe alguna pista sobre GV001, estará allí. Alexander miró la dirección. Su pecho se llenó de un temor visceral. Pero también de determinación. Salieron esa misma noche, los tres juntos, hacia la zona industrial abandonada al sur de Los Ángeles. Las calles estaban desiertas, la niebla cubría el asfalto y las luces parpadeantes apenas alumbraban el camino. Clyde bajó la voz mientras se aproximaban al complejo. Tenemos que tener cuidado. Si el lugar aún está vigilado, no tendremos segunda oportunidad. James asintió desde el asiento del copiloto. Todo debe hacerse rápido y en silencio. Delante de ellos, un edificio deteriorado se alzaba como una tumba de secretos. En la entrada, una señal oxidada, Laboratorio de Investigación Génesis, zona restringida. Alexander lo miró. El nombre le pesaba como una maldición. Entraron. El olor a humedad y moho era sofocante. El eco de sus pasos resonaba entre los pasillos en ruinas. James encendió una linterna, iluminando restos de cables, documentos esparcidos e instrumentos médicos oxidados. Por aquí, susurró, guiándolos hacia una puerta reforzada. Un letrero en letras rojas, acceso restringido. Solo personal autorizado. Clyde miró a Alexander con duda. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Él apretó los puños. Ya no hay vuelta atrás.
James sacó un pequeño juego de ganzúas y comenzó a trabajar en la cerradura. Tras unos segundos, se oyó un clic. La puerta se abrió, y entonces Alexander se quedó sin aliento. Dentro de la habitación, decenas de tanques de vidrio alineados. En cada uno, un cuerpo flotando. Todos, con su mismo rostro. Alexander retrocedió un paso, el estómago revuelto, el alma hecha trizas. No, esto no puede ser. James lo miró con una gravedad insoportable. Tú eres uno de ellos, Alexander. Pero el único que sobrevivió. Alexander permanecía inmóvil en medio del laboratorio, rodeado por decenas de tanques llenos de un líquido turbio. Dentro de cada uno, cuerpos suspendidos, inertes, con su mismo rostro. Cientos de ojos cerrados. Cientos de versiones de él que jamás respiraron el aire libre. Su rostro reflejaba una mezcla de horror y asco. ¿Esto era lo que yo era? Clyde se acercó lentamente, colocando una mano sobre su hombro. No. Esto es lo que ellos querían que fueras. Pero tú sobreviviste. Tú decidiste vivir. Alexander se giró hacia James, sus ojos encendidos por una mezcla de furia y desesperación. Entonces, ¿solo soy un experimento? ¿Un sujeto de prueba? Una copia. Su voz se quebró. ¿Toda mi vida es una mentira? James no apartó la mirada. Su tono era grave, pero sereno. Fuiste creado en un laboratorio, sí. Pero eso no define lo que eres ahora. Ellos construyeron tu cuerpo, pero tú has construido tu alma. Alexander negó con la cabeza, sus labios temblaban. No entiendo. ¿Por qué quieren matarme ahora? Si soy el clon perfecto, como dicen, ¿por qué no me mantienen vivo? James suspiró, porque ya no te controlan. Y para ellos, un experimento que escapa de su control es una amenaza. Tú eres el testigo viviente de lo que hicieron. Y si el mundo descubre esto, Clyde completó la frase, Genesis caerá. Y con ella, todos los que se beneficiaron de esta locura. Alexander apretó los dientes. No voy a permitir que sigan jugando con vidas humanas. James asintió. Entonces tendrás que estar dispuesto a enfrentarte a verdades aún más oscuras. Alexander se acercó a uno de los tanques y colocó su mano sobre el cristal empañado. Dentro, una figura idéntica a la suya. Mismo cabello. Mismo rostro. Mismo cuerpo. Pero sin alma. ¿Cuántos murieron antes que yo? Preguntó en voz baja. Cientos, respondió James sin rodeos. Algunos fueron defectuosos desde el principio. Otros, simplemente no eran útiles. Alexander cerró los ojos. Esto no es ciencia. Esto es genocidio. Un silencio tenso cayó sobre el lugar. Clyde finalmente habló. Tenemos que salir de aquí. No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que ellos lleguen, pero Alexander no se movía. ¿Y GV-001? Preguntó, sin mirar atrás. ¿Y si él aún está vivo? James intercambió una mirada con Clyde, luego respondió, lo único que sabemos es que escapó antes que tú. El Consejo Génesis lleva más de 20 años buscándolo, sin resultados. Clyde se acercó. La verdadera pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer tú? Alexander alzó la mirada. Sus ojos, aún húmedos, brillaban con una determinación férrea. Ya terminé de huir. Salieron del laboratorio, el viento nocturno golpeándolos con fuerza como si el mundo tratara de despertar lo que Génesis había intentado silenciar. Afuera, James se detuvo. Algo no está bien, dijo, su voz tensa. El aire, hay algo extraño. De pronto, se escucharon pasos. Se giraron rápidamente, y allí estaban. 4 hombres vestidos de negro, armas en mano, bloqueaban la salida. Una voz familiar se alzó desde las sombras. Hola, Dr. Carter. Alexander entrecerró los ojos. Reconocía esa voz. Stephen Parker emergió entre los hombres armados, con una sonrisa fría en el rostro. Has cavado demasiado hondo, Alexander. Alexander dio un paso al frente, sin mostrar miedo. ¿Por qué? ¿Por qué crearme si solo planeaban matarme? Stephen soltó una carcajada suave. No te creamos para que hicieras preguntas. Eres un producto. Una herramienta. Y como toda herramienta defectuosa, debe ser desechado. Alexander apretó los puños.
No soy una herramienta. Ni un experimento. Steven levantó una mano. Lamentablemente, no podemos dejar que sigas existiendo. Dos hombres levantaron sus armas. Clyde gritó, ¡corran! Alexander se lanzó hacia un estante de metal cercano y lo empujó con todas sus fuerzas. Las estructuras cayeron con estruendo, creando una cortina improvisada. ¡Pan! ¡Pan! Las balas silbaron en el aire. James tiró de Clyde hacia una caja de madera. Alexander gritó desde el otro lado. No podemos enfrentarlos directamente. Steven gritó entre disparos. No pierdas el tiempo, Carter. No puedes escapar. Alexander miró a su alrededor. Solo había una salida, una puerta trasera, custodiada por dos hombres más. Clyde jadeaba. Tengo una granada de humo en mi mochila. Si la usamos ahora, podríamos tener una oportunidad. James asintió. Clyde sacó el cilindro metálico, quitó el pasador y lo lanzó hacia Steven. ¡Boom! Una nube blanca envolvió el lugar. ¡Corran!, gritó Clyde. Los tres salieron a toda prisa a través del humo. Los disparos seguían resonando, pero ellos zigzagueaban entre pasillos y pasadizos. Una bala rozó el brazo de Alexander, haciéndole soltar un gruñido de dolor. Pero no se detuvo. Finalmente, vieron la puerta de emergencia. La atravesaron de golpe, saliendo hacia un terreno baldío. James gritó, ¿dónde está el coche? Clyde sacó las llaves, presionó el control. A lo lejos, las luces de un vehículo parpadearon. Corrieron. Se lanzaron dentro y Clyde pisó el acelerador al máximo. Mientras el coche se alejaba del laboratorio, una nueva promesa ardía en los ojos de Alexander Carter, la de no dejar que Génesis se alzara nunca más. Dentro del coche, el silencio era abrumador. Alexander presionaba su brazo herido con una toalla improvisada mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Clyde conducía con los ojos fijos en la carretera, y James miraba por el retrovisor constantemente, buscando señales de persecución. ¿Estás bien?, preguntó Clyde, sin apartar la vista del camino. Alexander asintió débilmente. No estoy muerto, así que supongo que sí. James abrió un pequeño botiquín y comenzó a vendarle el brazo con rapidez. Tenemos que desaparecer antes de que vuelvan a encontrarnos. Clyde asintió. Conozco un lugar. Un antiguo puesto médico, fuera del radar. Está lejos, pero si llegamos, podremos reagruparnos. Alexander frunció el ceño. No podemos seguir huyendo. Necesitamos un plan. Hay que destruir Génesis desde la raíz. James se volvió hacia él, sorprendido. ¿Estás diciendo que quieres atacar su sede? Alexander asintió lentamente. Sí. Y no solo atacarla. Quiero exponerlo todo. Sacar cada experimento, cada crimen, cada nombre, a la luz pública. Clyde suspiró. Suena noble. Pero es suicida. Quizás, dijo Alexander. Pero no tenemos otra opción. Cuando llegaron al refugio, una vieja clínica médica olvidada en medio del desierto, Clyde limpió y vendó adecuadamente la herida de Alexander. James desplegó un mapa sobre una mesa oxidada y señaló un punto con su dedo. Aquí. La sede principal de Génesis. Un edificio sin ventanas, sin marcas exteriores. 3 niveles subterráneos. Si queremos acabar con todo, tenemos que llegar al centro de datos. Alexander lo observó detenidamente. ¿Y si entramos desde abajo? Clyde negó con la cabeza. Alexander se quedó en silencio unos segundos. Luego alzó la mirada. Entonces hay que hacer que ellos abran la puerta. James frunció el ceño. ¿Qué estás pensando? Alexander respiró hondo. Voy a dejar que me capturen. Los ojos de Clyde se abrieron con horror. ¿Qué? ¿Estás loco? James se enderezó. Te matarán apenas entres. No lo creo, dijo Alexander, tranquilo. Soy GV-003. Su clon más perfecto. Me necesitan. No me eliminarán, al menos no de inmediato. Clyde se acercó, visiblemente alterada. Este plan es demasiado arriesgado. No podemos perderte. Alexander la miró con firmeza. Mientras me llevan adentro, ustedes pueden entrar por el ala oeste. Steven puede ayudarnos. Con su acceso, pueden llegar al servidor central y descargar toda la información. James negó lentamente. Si este plan falla, todos moriremos. Entonces no debe fallar, dijo Alexander, con una chispa peligrosa en los ojos.
Daniel, que hasta entonces había estado en silencio, apareció desde la sombra del umbral. Es un plan demente. Me gusta. Claire dio un paso atrás, sorprendida. ¿Tú, estás de acuerdo con esto? No, respondió Daniel con una sonrisa torcida. Pero si alguien va a prender fuego a Génesis, quiero estar ahí para verlo. Alexander lo miró de arriba abajo. ¿Quién eres tú exactamente? Daniel se acercó, cruzando los brazos. Solía ser GV-001. Claire se quedó paralizada. James también. ¿Qué? Sí, confirmó Daniel. El primero. El prototipo que se escapó. Alexander lo observó con una mezcla de asombro y reconocimiento. Entonces, has estado huyendo todo este tiempo. Más bien escondido, corrigió Daniel. Pero cuando escuché que Génesis estaba en llamas, decidí salir de la sombra. Claire lo miró con desconfianza. ¿Y cómo sabemos que podemos confiar en ti? No lo saben, respondió él. Pero si su plan es real, no quiero que terminen igual que todos los que creyeron que podían derrotar a Génesis desde afuera. James cruzó los brazos. ¿Tienes información sobre la sede? Daniel asintió. Sé por dónde pueden entrar. Pero necesitarán a alguien adentro para distraer al personal. Alexander asintió. Entonces cuento con ustedes. Yo me entregaré. Ustedes entran por la zona oeste. Stephen ya prometió su ayuda. Solo necesito hablar con él, convencerlo de cambiar de bando definitivamente. Claire lo miró con ojos llenos de miedo. No me gusta esto. Alexander le sostuvo la mirada. Tampoco me gusta lo que me hicieron. Daniel rompió el silencio. Entonces es hora de hacer que paguen. 2 días después, Alexander entró solo en un pequeño bar donde solía frecuentar Stephen Parker. Allí estaba, en su rincón habitual, con un vaso de whisky en la mano y una mirada calculadora. Alexander se acercó. Hola, Dr. Parker. Stephen levantó la vista, sorprendido, y luego sonrió con ironía. Pensé que estarías huyendo. Alexander se sentó frente a él y colocó un sobre la mesa. Tengo una oferta. Stephen lo abrió. Lo que vio dentro hizo que su sonrisa desapareciera lentamente. ¿De dónde sacaste esto? Tengo mis fuentes, dijo Alexander con calma. Y puedo conseguir más, si cooperas. Stephen entrecerró los ojos. ¿Qué quieres? Alexander se inclinó hacia él. Una entrada. Y una salida. Nada más. Stephen lo observó por largos segundos. ¿Y si decido entregarte ahora mismo, qué evitaría que lo hiciera? Alexander sonrió. Porque tú también odias ser una marioneta, Stephen. Génesis nunca te dejará subir al poder. Pero conmigo, podrías destruir todo y renacer como el que lo hizo caer. Stephen bajó la mirada al sobre una vez más. Luego lo cerró y lo deslizó hacia él. Trato hecho. Alexander se levantó. Nos vemos dentro. Salió del bar y subió al coche donde Claire y Daniel lo esperaban. ¿Aceptó? Preguntó Claire, tensa. Alexander asintió. Aceptó. Daniel sonrió con un destello feroz en la mirada. Entonces, vamos a quemar todo. Faltaban 3 horas para el amanecer. Dentro del almacén abandonado, una débil luz iluminaba el mapa extendido sobre la mesa. Alexander, Claire, Daniel y James estaban reunidos una última vez. Sus sombras se proyectaban largas y temblorosas en las paredes despintadas. El aire olía a tensión y a final inminente. James señaló el plano con el dedo. El centro de datos está en el 3er nivel subterráneo. Si logramos entrar ahí y descargar todos los archivos, podemos exponer cada experimento, cada crimen, todo. Claire asintió, pero la seguridad es brutal. Incluso con Stephen ayudando, no podremos simplemente entrar por la puerta principal. Alexander respiró hondo. Por eso van a abrirla ellos. Daniel lo miró, con una mezcla de respeto y locura. ¿Sigues con la idea de entregarte, Alexander afirmó con la cabeza. Mientras me llevan adentro, ustedes entran por el ala oeste. Stephen ya limpió el acceso. Tienen exactamente 23 minutos desde que yo desaparezca en el ascensor. Claire apretó los labios. Este plan es una locura. Y aún así, es lo mejor que tenemos. Alexander le sostuvo la mirada. Lo lograremos. Y saldremos de ahí con pruebas y con justicia. A las 4 de la mañana, Alexander se encontraba solo, parado en medio de una calle desierta a las afueras del complejo de Génesis. No llevaba armas.
Solo una chaqueta negra, su respiración contenida y decisión en los ojos. Un coche negro se detuvo frente a él. La ventana se bajó lentamente. Steven Parker lo observaba desde el asiento del conductor. ¿Seguro de esto? Alexander asintió. Diles que GV003 se rinde. Stephen frunció los labios, luego sonrió apenas. Eres distinto a los otros clones. Ellos solo sabían correr. Tú caminas directo a la boca del lobo. Tal vez el lobo sea quien debería tener miedo esta vez, respondió Alexander, subiendo al vehículo. La puerta se cerró con un golpe seco. El viaje duró casi una hora, en silencio absoluto. Finalmente, llegaron al edificio de Génesis, una estructura imponente, sin ventanas, sin rótulos. Fría. Muerta por fuera. Viva por dentro. Alexander bajó del coche. Dos guardias lo esposaron con grilletes electrónicos y lo empujaron hacia adentro. Una voz resonó a su espalda. Bienvenido a casa, GV003. Se giró. Allí estaba Henry Richards, el miembro más alto del Consejo Génesis. Un hombre de mirada helada y sonrisa cruel. Tenía la elegancia de un banquero y la presencia de un dictador. Se acercó, examinando a Alexander como quien evalúa un objeto valioso. Pensamos que huirías como los anteriores. Pero no, tú has vuelto por tu cuenta. Alexander lo miró fijamente. Quiero respuestas. Henry arqueó una ceja. ¿Sobre qué? Estoy harto de ser una marioneta. Quiero saber por qué fui creado. Henry soltó una risa baja. Interesante petición. Bien. Ya que has venido por tu voluntad, te mostraré. Lo llevaron a través de pasillos fríos, revestidos en acero, hasta llegar a un laboratorio central. Allí, una pantalla enorme ocupaba la pared principal. Henry introdujo un código. Un video comenzó a reproducirse. En la pantalla apareció un hombre de mediana edad, con el rostro idéntico al de Alexander, pero más viejo. Su voz era grave, cansada. Soy el Dr. Alexander Carter. El original. Si estás viendo esto, significa que estoy muerto. Alexander sintió que el corazón se le detenía. Genesis me clonó para continuar mi trabajo. Pero hay algo que no quieren que sepas. La imagen cambió. Aparecieron documentos escaneados. Uno en particular llamó la atención. GV003 no es solo un clon. Es el experimento final. Un ser capaz de desarrollar conciencia e inteligencia propia. Si tiene éxito, podríamos alcanzar la inmortalidad. Alexander tambaleó. Henry rió en voz baja. ¿Lo comprendes ahora? No eres un simple clon. Eres la llave para vencer a la muerte. Alexander apretó los puños. Henry negó con una sonrisa despectiva. No. Él se sacrificó voluntariamente. Para completar su obra maestra, Alexander temblaba. Todo lo que había creído era una mentira cuidadosamente construida. Antes de que pudiera hablar, una explosión sacudió el edificio. ¡Boom! Las alarmas comenzaron a sonar. Una voz emergió del sistema de intercomunicación. Intrusión. Ataque en el nivel subterráneo. Henry giró hacia la puerta, furioso. ¿Qué? Alexander sonrió, aún esposado. Te lo dije. No vine solo. En ese momento, Clyde y James irrumpieron por un pasillo lateral, armas en mano. Daniel apareció detrás, derribando a dos guardias con una barra de metal. La sala entró en caos. Henry sacó una pistola y la apuntó a Alexander. ¿Crees que puedes destruir Génesis? Alexander lo miró directo a los ojos. No solo escaparé. Voy a destruirlos. Con un grito, rompió los grilletes electrónicos con fuerza inhumana. Los cables chispearon. Era como si algo dentro de él hubiese despertado por completo. Se abalanzó hacia Henry. ¡Pan! Un disparo. Falló. ¡Pan! Otro. Esta vez, Alexander lo golpeó en la mandíbula, haciendo que cayera al suelo. James. Gritó Clyde, ¿tienes los datos? Casi. Solo necesito 3 minutos más. Respondió mientras tipeaba frenéticamente en el panel central. No tenemos 3 minutos. Replicó Daniel, derribando a otro guardia. Alexander levantó la vista. El final estaba cerca. Y esta vez, él escribiría la última página. Las alarmas no cesaban. Luces rojas parpadeaban por todo el laboratorio.
El sonido de disparos, gritos y cristales rotos se mezclaban con el zumbido agudo del sistema de emergencia. Henry Richards se incorporaba tambaleante, con sangre en la comisura de los labios. Alexander se mantenía frente a él, respirando con dificultad, con los nudillos ensangrentados. ¿Crees que puedes destruir Génesis? Escupió Henry con desprecio. Eres solo un experimento. Una imitación barata. Alexander dio un paso al frente, su voz temblaba de ira. Tal vez, pero esta imitación está a punto de enterrarte. De repente, Daniel apareció por detrás, lanzándose contra Henry. Ambos cayeron al suelo. La pistola de Henry salió volando, deslizándose hasta los pies de Claire. «Tenemos poco tiempo», gritó ella. James. Desde el panel central, James sudaba, con los dedos volando sobre el teclado. Casi lo tengo. Nos están rodeando», advirtió Daniel, asomándose por la puerta. «Al menos 10 hombres vienen por este pasillo». Alexander respiró hondo. Miró a Claire. «Tenemos que ganar tiempo. Yo me encargo». Claire lo miró horrorizada. «No puede salir solo. No hay otra forma». Claire dudó un segundo, y luego le entregó el arma que había recogido. «No mueras». Alexander asintió con una sonrisa débil. No planeó hacerlo. Corrió hacia el pasillo, disparando con precisión. 2 soldados cayeron de inmediato. El resto retrocedió brevemente, sorprendidos por la ferocidad del ataque. Detrás, en la sala del servidor, James gritó: «Lo tengo. Toda la base de datos, experimentos, identidades, archivos eliminados, todo está aquí». Claire agarró el USB con manos temblorosas. «Tenemos que salir de aquí». Pero en ese instante, el inconfundible estruendo de balas cruzó la sala. Ráfaga. James se estremeció. Su pecho se tiñó de rojo. El monitor detrás de él chispeó. «James», gritó Claire, corriendo hacia él. James cayó de rodillas, con una sonrisa rota. «Llévenlo», susurró, señalando el USB. Claire lo abrazó, conteniendo el llanto. «No, no puedes irte ahora». James le acarició la mano con dificultad. «No, dejen que, mi sacrificio, sirva». Sus ojos se cerraron. La cabeza cayó hacia un lado. El cuerpo se volvió pesado. Inerte. Alexander escuchó el grito de Claire desde el pasillo. No podía volver. Pero sabía lo que significaba. «James», murmuró. «Gracias». Daniel apareció junto a Claire, la levantó por los hombros. «No podemos quedarnos. Debemos movernos ahora». Claire guardó el USB contra su pecho y asintió. «Vamos». Ambos corrieron por el pasillo lateral. Alexander, al verlos, cubrió su retirada, disparando hasta quedarse sin balas. Luego, sin pensar, lanzó la pistola y corrió tras ellos. Llegaron al sótano donde habían preparado un coche de escape, escondido bajo una plataforma. Pero justo cuando Claire abrió la puerta, alguien ya los esperaba. Stephen Parker, apuntándoles con una pistola. ¿De verdad pensaron que sería tan fácil? Claire alzó su arma, pero Steven negó con la cabeza y rió. «No. No quiero matarlos. Quiero un trato». Alexander frunció el ceño. «¿Qué quieres?» Steven extendió la mano. «El USB. Me lo dan, y los dejo ir». Claire negó, furiosa. «Jamás». Stephen suspiró. «Entonces me obligan a». «Van». Una bala atravesó su frente. Steven cayó al suelo sin siquiera gemir. Daniel bajó su pistola, soplando el cañón. «Nunca me cayó bien». Alexander sonrió por primera vez en toda la noche. «Gracias». Subieron al coche. Claire arrancó con fuerza. El vehículo salió rugiendo desde el subterráneo mientras, detrás de ellos, Génesis comenzaba a colapsar. ¡Boom! Una explosión sacudió los cimientos. ¡Boom! Llamas emergieron desde los niveles inferiores. A lo lejos, mientras escapaban por la carretera desierta, una columna de humo negro ascendía hacia el cielo. Génesis había caído. 6 meses después, Alexander Carter se encontraba de pie en la azotea de un edificio en Los Ángeles. El sol del atardecer bañaba la ciudad con una luz cálida y dorada. A su lado, Claire y Daniel observaban en silencio. «Lo logramos», susurró Claire. «Pero perdimos a muchos», respondió Alexander, sin apartar la vista del horizonte. Daniel cruzó los brazos. «James no querría que viviéramos en duelo».
Nos dio una oportunidad para empezar de nuevo. Alexander asintió, cerrando los ojos. Por primera vez, se sentía libre. Los Ángeles, 3 meses después de la caída de Génesis. Alexander estaba sentado solo en una cafetería del centro. La ciudad parecía haberse olvidado de la pesadilla que una vez vivió bajo la superficie. Las personas caminaban apuradas, reían, hablaban por teléfono, como si nada hubiese pasado, pero él no podía olvidar. Clyde entró por la puerta de cristal, su abrigo largo cubierto de polvo, y se sentó frente a él con gesto serio. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, dejando un sobre la mesa. Alexander lo abrió en silencio. Dentro, una fotografía. Un rostro familiar, heladamente familiar. Henry Richards, vivo, caminando por las calles de Miami, rodeado de hombres con trajes negros. Alexander apretó los dientes. Lo vi morir entre los escombros. Clyde lo miró fijo. Al parecer, no fue así. En ese momento, Daniel apareció por detrás, lanzando su chaqueta sobre una silla y sentándose con una sonrisa amarga. Te lo dije. Tipos como él no mueren fácilmente. Alexander respiró hondo. Si Henry sigue vivo, puede reconstruir Génesis. O algo peor. Clyde asintió lentamente. Entonces, ¿cuál es el plan? Alexander apretó el puño sobre la mesa. Lo encontraremos. Y esta vez, lo detendremos para siempre. Esa misma noche, los tres abordaron un vuelo hacia Miami, donde la última imagen de Henry había sido captada. Al llegar, Daniel tiró de Clyde hacia un lado. Tengo un contacto aquí. Dice que Henry está trabajando con un grupo de empresarios para reiniciar Génesis bajo otro nombre, Proyecto Renacer. Clyde cerró los ojos. Nunca se rinden. Alexander los miró con decisión. Entonces nosotros tampoco. Siguieron el rastro hasta una mansión en las afueras de la ciudad. Rodeada de palmeras y lujo, parecía más una fortaleza que una casa. Clyde bajó los binoculares. Está ahí. Lo vi. Daniel asintió. Tenemos que entrar. Esta vez, no nos vamos sin respuestas. Alexander se ajustó la chaqueta. Nos dividimos. Clyde y Daniel se encargan de los guardias. Yo voy por Henry. Se infiltraron en la mansión bajo el manto de la noche. Las cámaras de seguridad fueron esquivadas con cuidado. El silencio era tenso, y cada sombra podía ser una trampa. Alexander abrió la puerta de una oficina con vista al jardín, y allí estaba, Henry Richards, sentado con tranquilidad, sirviéndose un vaso de whisky. Bienvenido, GV003, dijo sin levantar la voz. Me preguntaba cuánto tardarías. Alexander entró y cerró la puerta tras él. Sigo sin entender cómo sigues vivo. Henry sonrió con desdén. Nunca subestimes a un hombre con recursos y copias de seguridad. Alexander se acercó, sin apartar los ojos de él. Vinimos a terminar esto. Henry se puso de pie lentamente, levantando el vaso. ¿De verdad crees que has ganado? Génesis fue solo el primer paso. Renacer será la culminación. Más silencioso. Más controlado. Y tú, fuiste la clave que lo permitió. Alexander apretó los dientes. Usaste mi existencia para justificar más horror. Henry bebió un trago y dejó el vaso sobre la mesa. Tú fuiste la prueba viviente de que funciona. Y por eso, nunca permitiré que me detengas. Sacó una pistola de debajo del escritorio y disparó. ¡Bam! Alexander se lanzó hacia un lado. La bala rozó su brazo. Rodó, sacó un pequeño dispositivo del bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. Beep. Beep. Henry frunció el ceño. ¿Qué? Boom. Una onda electromagnética explotó en la habitación, apagando todas las luces y desactivando el sistema de seguridad. En ese instante, Clyde y Daniel irrumpieron, armas en mano. Henry retrocedió, palideciendo. Ustedes. Alexander se acercó, apuntándole con frialdad. Se acabó, Henry. Henry dio una risa vacía. ¿Matarme servirá de algo? Siempre habrá otros. Siempre habrá científicos dispuestos. Gobiernos interesados. Ideas que no pueden morir. Clyde levantó la voz. Entonces no te mataremos. Daniel sonrió con cinismo. Te entregaremos. Henry quedó paralizado. ¿Qué? Alexander se inclinó lentamente hacia él, con la voz baja pero firme. A Interpol. Con todo lo que encontramos. Tus correos.
tus experimentos. Tu conexión con el consejo. Henry temblaba. No, eso no pueden hacerlo. Claire cruzó los brazos. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Y esta vez, el mundo no mirará hacia otro lado. Daniel esposó a Henry sin decir palabra. La guerra había terminado, pero la verdad apenas empezaba a brillar. 2 semanas después, el juicio de Henry Richards comenzó en el Tribunal Internacional de Los Ángeles. Los titulares llenaban las portadas. Creador de Génesis enfrenta cargos por crímenes contra la humanidad. La sala estaba repleta de periodistas, abogados, activistas y víctimas indirectas del proyecto. Alexander estaba sentado entre el público. Claire, a su lado, tomaba su mano con fuerza. Daniel permanecía de pie junto a la pared, con los brazos cruzados y el rostro tenso. El juez alzó la voz. El acusado Henry Richards enfrenta cargos de violación a los derechos humanos, experimentación ilegal con seres humanos, conspiración global y destrucción de pruebas. Henry, esposado y con un uniforme naranja, mantenía su arrogancia habitual, aunque con las ojeras marcadas y el cabello desordenado. Cuando se le ofreció la palabra final, se levantó lentamente. «Ustedes creen que han ganado», dijo, mirando directamente a Alexander. Caro Genesis no era una organización. Era una idea. Una revolución científica. Y las ideas no se encierran. Un murmullo recorrió la sala. Alexander se puso de pie. «Estás equivocado», dijo en voz alta. Génesis no era una revolución. Era una aberración. Y tú no eras un visionario, eras un criminal con bata blanca. Henry lo miró con odio silencioso. El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. Este tribunal dicta sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El acusado será transferido inmediatamente a una prisión de máxima seguridad internacional. Los aplausos estallaron. Claire abrazó a Alexander. Daniel soltó un largo suspiro. Por fin, murmuró. Alexander observó a Henry por última vez, mientras los guardias lo arrastraban fuera de la sala. Esta vez, no habría escape. No habría laboratorios ocultos. No habría más renacimientos. Génesis estaba muerto. 3 semanas después, los 3 se reunieron en un pequeño bar en el corazón de Los Ángeles. El ambiente era cálido. Por primera vez, no había tensión. Solo silencio y paz. Claire levantó su copa. Por la libertad. Daniel sonrió. Y por respirar sin mirar atrás. Alexander tomó un sorbo y dejó el vaso sobre la mesa. ¿Realmente podemos olvidar todo esto? Claire lo miró con dulzura. Nadie te pide que lo olvides. Pero ahora, puedes elegir qué construir sobre ello. Daniel asintió. Génesis robó nuestro pasado. No dejes que también nos quite el futuro. Alexander permaneció en silencio unos segundos, y luego sonrió. Por primera vez, no como un experimento, ni como una sombra, sino como un ser humano completo. Pero justo cuando se preparaban para irse, la puerta del bar se abrió. Un hombre entró con paso firme, cubierto por un abrigo largo. Su rostro estaba oculto por una capucha. Se acercó a la mesa. Alexander Carter, dijo con voz grave. Alexander se volvió, alerta. ¿Quién eres? El hombre se quitó la capucha lentamente. Claire ahogó un grito. Era su rostro. Otra vez, idéntico, pero sus ojos eran distintos. Oscuros. Fríos. Daniel dio un paso atrás. Eso es imposible. GV001 ya murió. El hombre sonrió con ironía. ¿Eso creíste? Alexander se levantó lentamente. Pensé que habías desaparecido. GV001 lo miró directo a los ojos. Génesis puede estar muerto, pero la verdad sobre nosotros apenas comienza. Sus palabras se clavaron en el aire como un cuchillo invisible. ¿Crees que fuimos los únicos? Añadió, acercándose un paso más. ¿De verdad piensas que todo terminó? Alexander no respondió. GV001 se giró y caminó hacia la salida. Disfruta tu vida, Carter. Pero recuerda, no somos los últimos. Desapareció entre la multitud de la noche. Claire miró a Alexander. ¿Crees que dice la verdad? Alexander cerró los ojos por un momento. Luego los abrió, con una mirada renovada, serena, pero encendida. Si hay más como nosotros, los encontraré.
Daniel se echó a reír. Entonces supongo que estamos de vuelta en la guerra. Clyde sonrió, resignada pero firme. Parece que el mundo todavía necesita que luchemos. Alexander alzó la vista hacia el cielo nocturno de Los Ángeles. Por primera vez, sin miedo. No es una guerra, dijo. Es la oportunidad de decidir quiénes somos. Esta vez, no solo sobrevivimos. Esta vez, tomamos el control de nuestro destino. La historia de Génesis no fue solo una batalla contra los que manipulan la ciencia. Fue una búsqueda de identidad, de humanidad y de libertad. Alexander Carter, una copia sin pasado, eligió luchar por su derecho a existir. Eligió amar, recordar, sentir y vivir. Y en un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la ética, su historia es un recordatorio eterno. No somos definidos por cómo fuimos creados, sino por las decisiones que tomamos. Y mientras exista alguien que se atreva a buscar la verdad, el futuro siempre tendrá esperanza.